Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Bueno, estamos en otro encuentro de Café Mercosur y de Batuca en la cocina. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos? Bien, estamos grabando este programa el 1 de febrero, en las vísperas de la marcha antirracista y antifascista contra Milei que se va a realizar en Argentina y en varios otros lugares del mundo. Una reacción, digamos, a los no solamente a los hechos a los dichos de Davos, ¿no? Sino también a otras cosas más, otras medidas como, por ejemplo, como comentamos en el programa anterior, querer suprimir la figura del feminicidio, entre otras cosas van a tratar, lógicamente, en su batalla cultural, con muchas comillas, de sacar el cupo trans también, y bueno, y ya que estamos, el documento... El cupo trans, sí, creo que hasta hablan del cupo femenino también, o sea, en realidad, es decir, que los cupos son como ilegales, no ilegales, son injustos y causan desigualdad, que es todo lo contrario, ¿no? Claro, porque ellos tienen un concepto de la igualdad, como lo comentamos nosotros en el programa anterior, una igualdad muy igualitaria, ¿viste? Para todos iguales, somos todos iguales. Esa ficción, ¿viste? Jurídica, como viste con la ficción jurídica de que todo el mundo conoce el derecho y todo el mundo dice, bueno, es una ficción jurídica, nadie conoce todo el derecho, pero bueno, vivimos de esa Ni siquiera los estudiosos del derecho lo conocen todo. No, o sea que en realidad es una ficción, muy ficción. Bueno, pero ellos lo llevan al pie de la letra, hacen una causa de eso, ¿no, Osvaldo? Diciendo que interrumpe la igualdad ante la ley. Y dijimos que en derecho eso no existe porque estamos hablando de derechos, señores, estamos hablando de leyes. Por eso, perdonen que nos pongamos tan juridiqués, tan jurídico, pero no es la igualdad de los iguales, no es la igualdad de todo el mundo. O sea, hay que tratar a todas las mujeres dentro de su categoría mujer. Y no es que, no puede haber una diferencia si matan a un hombre o una mujer. Perdón, la mataron porque era una mujer. No hay un asesinato de hombre porque sea hombre. O sea, hay causas para el femicidio o feminicidio y bueno, y están estudiadas y están legisladas. Y cuando salió la ley salió casi por unanimidad. Muchos de los que hoy comparten el gobierno con este señor Milei aprobaron la ley en su momento. Algunos ministros, como la Patricia Bullrich, que era diputada, aprobó la ley del femicidio. No, y la defendió y marchó por la ley. O sea, se tienen, ¿cómo se llama? Demencia, parece que tuvieron demencia, que olvidan algunas cosas que dijeron o que hicieron hace poco. Tampoco le dijeron Patricia Bullrich ha pasado por tantas cosas, ha cambiado tantas veces, que no sea nada extraño, pero no estamos hablando de su época de los 70, cuando entregaba Montonero, estamos hablando de ahora, de cosas que dijo hace 5 años atrás. Ciertas amnesias son muy convenientes, ¿no? Políticamente. Sí, no, evidentemente. Vamos a poner una entrevista hermosísima que le hizo Marchela a Norma López, la concejala de Rosario, acerca de la marcha, de lo que representa la marcha y bueno, y de lo que se espera de la marcha. ¿Qué te parece, Osvaldo? Dale, buenísimo. Bueno, estamos con Norma López en el programa Batuque en la cocina y Café Mercosur. Ella es concejala de la ciudad de Rosario, es periodista, feminista, kirchnerista, peronista. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte con nosotros aquí. Para mí también es un enorme gusto, así que bueno, te mando un abrazo y a todos y cada una de los compañeros y compañeras que puedan estar acompañando y escuchando esta entrevista. Saben, nuestro programa lo escuchan en todo el mundo. Exacto. Pero vamos a hablar efectivamente de una marcha federal que va a haber en Argentina, pero que también es acompañada mundialmente de Javier Milei, el presidente actual de la Argentina, en el foro de Davos, aquí en Suiza, surgió esta marcha. Contanos un poco tu visión. Bueno, por un
lado, nosotros ingresamos una denuncia penal en la ciudad de Rosario que se constituyó en la primera denuncia contra el presidente de la Nación por sus dichos en el Foro Económico Mundial de Davos, en un tribunal federal que por fuera de Buenos Aires, ¿no? En el interior del país. Y en ese sentido, lo que planteamos en esta denuncia penal, que fuimos acompañados por muchísimas organizaciones feministas, del LGTB, organizaciones sociales, políticas y de distintos partidos políticos que ven claramente en que Milei ha avanzado un límite y que nosotros necesitamos unir esfuerzos porque se está consolidando una práctica política del presidente de la Nación que hostiga, persigue, pero que además nos arroja a los colectivos que permanentemente nos está agrediendo, mujeres, niñeces y adolescencias, las parejas homosexuales, las personas trans y las personas migrantes, es decir, casi toda la población que nos hostiga y nos está arrojando a la fatalidad de las violencias. Entonces, la necesidad de poner un parate desde lo político, desde lo social, desde lo cultural. Y en ese marco, a partir de las distintas reacciones en distintos lugares del país, se generó una gran movilización que, bueno, vamos a asistir en pocas horas más, donde distintos espacios políticos, sociales y sobre todo de género y de la diversidad vamos a parar por el tema de Milei y pedirles, exigirles a nuestros representantes que también inicien acciones de distintas características, porque, digo, estamos llegando al fascismo. Es una práctica fascista la que significa perseguir a las personas por su decisión amorosa, por su decisión de género, por su condición sexual, por el modo en que pensamos, el modo en que amamos. Entonces, tenemos que sí o sí en esta oportunidad ser muy generosos en la convocatoria y marchar muy consciente de lo que estamos viviendo. Sí, justamente, y además de la discriminación que hace el presidente y todo su gobierno, estos son derechos que hemos adquirido y que están en la Constitución, hacen parte del Código Penal. Entonces, él va contra la Constitución. Esto no es fácil de sacarlo así, como también la ley Micaela. De eso quiero que nos hables un poquito. Bueno, lo que hizo el presidente de la Nación en Davos es, nosotros creemos que son varios los delitos y por eso estamos pidiendo que la Fiscalía Federal lo analice. En principio es incitación a la violencia colectiva, incitación al odio, amenazas, abuso de poder, y además, digamos, intimidación pública. Por lo que está haciendo con esto de la persecución es ni más ni menos que las personas vuelvan a la prehistoria de la humanidad a esconderse por ser perseguidos por sus definiciones. Y en ese sentido, Milei en Davos lo que hizo fue un compromiso público e internacional sobre las políticas que hay que llevar adelante contra las distintas colectivos y poblaciones. Y es consecuente en este compromiso, un compromiso que al mismo tiempo es una convocatoria al fascismo, ¿no? En este compromiso público internacional es consecuente con las acciones que políticamente está llevando adelante en nuestro país. El recorte en la salud, el recorte en la educación, recorte y hostigamiento, ¿no? Porque es persecución, digo, te saca lo que es el presupuesto en la universidad, o sea, sigue vigente la universidad, pero no sabemos hasta cuándo. Pone, digamos, en duda la obligatoriedad de la escuela de la educación primaria. Y son todos ejes que históricamente han hecho de Argentina un ejemplo latinoamericano, principio, y mundial en segunda instancia. Bueno, y además en materia de género, ¿no, Marcela? Porque no solamente arrasó con un ministerio, sino que arrasó con dispositivos, con instrumentos que teníamos desde la educación sexual integral, pasando por lo que significa esa transversalidad en las currículas escolares, dejando a las personas que tienen enfermedades crónicas digamos, arrojándolas al borde de la muerte, porque no se pueden sostener tratamientos oncológicos, estamos teniendo muchos problemas
con los retrovirales y otro tipo de medicación, pero que sí son para las personas que tienen una enfermedad crónica que tiene que ver con el HIV u otras de transmisión sexual. Digo, todas estas cuestiones, y bueno, lo que vos planteás de la ley Micaela, digamos, ¿no? Porque lo que ha hecho además Milei es modificar el concepto de violencia para pasar a dejarlo solamente en el concepto de violencia intrafamiliar. El concepto de intrafamiliar, que es uno de los conceptos de las violencias de género, de las violencias que sufren niños, niñas, adolescentes, mujeres, diversidades, pero es una mirada, ¿no? Y esa mirada tiene que ver con que además, si vos reducís el concepto y además sacás y eliminás herramientas, se reproduce una mayor violencia. Entonces lo que está haciendo el presidente de la Nación es iniciar la espiral de violencia. Nosotros lo tenemos muy claro. Creemos que son necesarias leyes como la ley Micaela, que es la que ponía, digamos, también transversalmente formación a trabajadores y trabajadoras de los distintos niveles de Estado, ¿no? El Estado municipal, el provincial, el nacional, porque ha sido toda adhesión a la justicia, porque eso también le llegaba a la justicia, porque para nosotros es una herramienta muy importante que la justicia, todos y funcionarias, sean jueces, juezas, fiscales, o también aquellos que están en la defensoría, que tengan, digamos, una formación en lo que es derechos humanos. Porque esa misma formación también puede servir a la hora de analizar las distintas situaciones por las cuales tienen que impartir justicia. Así que la preocupación es absoluta. La gente, yo creo que también está muy asustada. Yo creo que nuestra sociedad está como atemorizada. Está, por un lado, el enojo que viene teniendo, digamos, hacia la política en términos generales, que después de la pandemia hubo, creo que fue la pandemia, digamos, al arrojarnos también a lo más individual y al miedo, digamos, de la finitud, lo que ha hecho también ha proliferado, han crecido en todos los lugares del mundo algunas reacciones que son de una derecha extrema, con muchas hostilidades, bueno, pero no es lo único que existe. Y también hay movimientos populares que avanzan en sentido contrario. Entonces, creo que en Argentina, además, lo de Milei es casi un laboratorio. Por esto que hace, cada vez que tiene la posibilidad de tener un discurso, una posibilidad de una exposición internacional, lo que hace es bajar los contenidos de la crueldad absoluta en materias de políticas públicas, y ese posicionamiento lo hace crecer en referencias. Digo, y luego baja eso, digamos, acá en Argentina, ¿no? Entonces, su primer laboratorio fue Argentina, y ahora está tratando. Por eso es tan importante. Hace un rato veíamos la cantidad de solidaridad de muchos pueblos, pueblos latinoamericanos, de naciones también europeas, pero además, digamos, de Latinoamérica, que es nuestra patria grande, de la solidaridad hacia nuestro pueblo, a la Argentina, para la marcha del sábado. Sí, es muy interesante lo que estás diciendo. Incluso madres y abuelas también adhieren la CTA. El discurso de ayer en la Plaza de Mayo de la ronda de abuelas fue hermosísimo. No sé si lo escuchaste, pero hermosísimo. Después lo vamos a escuchar. La solidaridad está, porque esto nos toca en nuestros derechos. Vienen por todos, como siempre lo decimos, ¿no es cierto? Absolutamente. ¿A qué hora es mañana en Rosario y en dónde? En Rosario es a las 17 en la Plaza San Martín, y de ahí de la Plaza San Martín vamos a marchar hasta el Monumento Nacional de la Bandera. La Plaza San Martín es, para quienes no conocen Rosario, es una de las plazas históricas de la ciudad. Una es la que está frente a la municipalidad y la otra es la Plaza San Martín, que está frente a la delegación de gobierno de la provincia de Santa Fe. De allí vamos a marchar y vamos a tener también una parada en la Plaza de las Madres, que es la otra plaza que decía que es histórica, frente a la municipalidad de Rosario, y luego al Monumento Nacional de la Bandera. O sea, van a salir de la plaza que está enfrente del Museo de la Memoria.
Exactamente, exactamente. ¿No? Allí está el Museo de la Memoria, que es otro de nuestros ejes y es otra de las cuestiones que Milei día a día trata de nocionar y volver a instalar que esto no fue terrorismo de Estado, ¿no? Cuando también, digamos, se había avanzado muchísimo en materia de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Claro. Totalmente. Argentina es un ejemplo de derechos humanos. Y bueno, no perdamos nuestros derechos. Solo pasar el chivo que aquí en Ginebra nos reunimos también a las 17, pero para ustedes va a ser un poco más temprano, en la Plaza Bel Air. Así que están todos y todas invitadas. Norma López con nosotros, consejera. Te agradezco enormemente tu tiempo dedicado a nuestro programa. Y bueno, las puertas de Batuque están siempre abiertas para vos y nos vemos pronto. Muchísimas gracias y un abrazo a cada compañero y compañera que en cada lugar del mundo pone su granito de arena para que podamos vivir con justicia social. Muchas gracias. Bueno, muy bueno lo que dijo Norma, ¿no, Osvaldo? La verdad que fue una entrevista a la cual poco hay que agregarle. Me parece que fue muy clara, ¿no? Sí. Espero poder cruzarla en la marcha porque voy a ir así. Una cosa que es interesante, Osvaldo, esta marcha fue convocada primeramente por el movimiento LGTBIQ+, y supuestamente tendría un sesgo de las diversidades, pero primeramente que se amplió mucho la convocatoria, los organismos de derechos humanos pasaron a adherir, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo. El sector del sindicalismo adhirió, la Confederación General de Trabajo y las dos CTA, algunos por ahí no, pero la mayoría sí. Y muchos otros colectivos de varios lugares, muchos partidos políticos inclusive. El gobernador de la provincia de Buenos Aires va a marchar, por ejemplo, y muchos otros políticos también se van a hacer presentes en la marcha. Sí. Creo que fue más de algunos políticos que sí orgánicamente de cada partido, ¿no? Me parece que muchos políticos optaron por ser, en cambio, los sindicatos tardíamente, pero bueno, en buena hora que lo hicieron, adhirieron y, como bien vos decís, algunos dirigentes gremiales medio no con mucho gusto lo hicieron, pero bueno. Bueno, y acá viene una cosa que es interesante, que habíamos prometido hablar un poco en el programa anterior y que no nos alcanzaba el tiempo, lógicamente. Esto, como dijimos, fue convocado por el movimiento LGTBI Q+, perdón. Y bueno, muchos salieron con los tapones de punta, como decimos en Argentina, ¿no? Salieron a criticar esta convocatoria, diciendo que nos estábamos plegando a la agenda del wokismo. Y digo esto desde los sectores nuestros, ¿no? Porque desde los sectores del gobierno están desesperados por la repercusión que va a tener esta marcha. Salieron todos los trolls del gobierno y el ejército de periodistas que son mantenidos por el propio gobierno, a decir que no, que Milei no dijo eso en Davos, que lo interpretaron mal, que él no es homofóbico. Bueno, él lo que dijo, él lo tenía escrito, así que imposible que nos muestre el escrito, a ver si él leyó mal, ¿no? Después salieron a decir que bueno, que no lo entendimos bien. El mismo Javier Milei no salió a pedir disculpas ni dijo, por lo menos podría haber dicho la protocolar, ¿no, Osvaldo? Bueno, disculpen si me entendieron mal, pero no, ni siquiera dijo eso. No, disculpen si ofendí a alguien, ¿no? Esa claro, que sí. Se ofendí a alguien, bastante falso, porque si lo ofendiste, lo puedes pedir disculpas. Sí. Pero bueno, el gobierno estaba muy desesperados prácticamente por las repercusiones que va a tener esta marcha, que se va a realizar en la Argentina, como dijimos, y en otros lugares del mundo. Y muchos de los nuestros, de los supuestamente, digamos, compañeros progresistas, o de alguna manera, se han plegado a lo del gobierno, criticando la marcha porque supuestamente sería wokismo. Y es interesante esto, porque es un tema que por ahí no se discute mucho. Yo en esto lo sigo a Grobos Fogel, que es un catedrático centroamericano, porque él tiene escrito libros y todo lo demás. Que sí, es verdad que hay una agenda wokista. Woke viene de despertar, Osvaldo, viene un término que viene de los años 50, los años 60, cuando comenzaron 60 en realidad, sí. Claro. Yo lo conocí ahora, la verdad, sinceramente. Claro, sí. No.
no lo había escuchado nunca, ¿no? Y Y que, es como salir. claro, tiene que ver con las reivindicaciones que tenían los movimientos, digamos, civiles en su momento, el feminismo, los movimientos de, como es, de integración, bueno, de no discriminación racial y todo lo demás, ¿no? Em, y después pasó a denigrar todo lo que supuestamente para la derecha está mal. Defender a la mujer es wokismo, defender que haya una libre elección sexual es wokismo, defender, bueno, todo es wokismo, ¿viste? Todo para eso es wokismo. Y es verdad que dentro de esos grupos, que son, digamos, que defienden particularmente esas cosas, digamos, hay algunos que Ujú. son quinta columna del imperio, ¿no? O sea, en Davos se defiende el wokismo. O sea, vos fíjate que, por ejemplo, George Soros defiende muchas de esas pautas. Pero eso significa que las pautas sean malas. Eso significa que no ocurrieron más de 200 femicidios el año pasado en Argentina, por ejemplo. Eso significa de que siga habiendo un techo de cristal en el cual las mujeres no pueden acceder, digamos, a los mejores puestos en los trabajos. Eso no significa que siga habiendo discriminación salarial, eso no significa que hay un racismo en la Argentina, a veces, digamos, de tipo étnico y a veces de tipo social, y que existe eso. Bueno, ni una cosa ni la otra. El antiwokismo, para mí, es tan peligroso como el wokismo, porque estamos creando ahora supuestamente revolucionarios de derecha. No, tenemos que estar pueblo sobre señores. Hay también integrantes que son mujeres, que en su mayoría, también hay integrantes que son diversidades sexuales, que también son importantes y con los cuales también tenemos una causa común. Ni una cosa ni la otra. O sea, yo sé que hay una especie de, por ejemplo, para hablar, no quiero hablar de ninguno en especial, pero bueno, sí, un racismo que solo cree, por ejemplo, como decía Tilio Borón, en unas discusiones que él tuvo con un dirigente norteamericano, que él decía que la única y principal contradicción era la cuestión racial. Y Atilio Borón decía, bueno, pero yo vengo de un país subdesarrollado, para mí es el imperialismo. Para mí, ser negro o blanco, el imperio nos va a joder de la misma manera. O sea, no, a lo mejor un poquito más, un poquito menos, pero para nosotros la principal contradicción es el imperialismo. Y la lucha antiimperialista es básicamente esa. Entonces, por eso, cuando por ahí dice que somos de izquierda o no lo somos, no sé si eso ser de izquierda, si defender que no más de las mujeres, ser de izquierda, si decir que las personas tienen que tener libertad para tener relaciones, digamos, no solamente relaciones amorosas, sino relaciones sociales, casarse con quien quieren, no quiere, eso es ser de izquierda. Si defender que no haya discriminación racial es ser de izquierda, bueno, somos re de contra izquierda. Yo por lo menos me asumo súper de archi de izquierda, ¿no? Claro, pues poniéndolo en esas condiciones que si uno asume esas conductas y defender al trabajador es ser de izquierdas y defender al trabajador discriminado es de izquierdas y defender a la persona que por una cuestión racial o religiosa, porque también por cuestiones religiosas se discrimina a mucha gente, ¿no? Sí. Y a veces están más ocultas esas cuestiones que otras. Entonces, si eso sí, bueno, entonces sí, somos de izquierda, o sea, no por un convencimiento individual y reafirmado, sino porque si es por eso, listo, no lo discutamos, porque en realidad uno nunca va a dejar de pensar sobre eso. Vos sabés, me estaba acordando de una cosa que pasó también, Ramiro, para ver la dimensión que tuvo esto, saliendo un poco, y volviendo un poco el tema anterior. Es la misma, cantó No llores por mi Argentina, Madonna. Madonna. También, o sea, como un mensaje a Milei, Claro, evidentemente, ¿no? O sea, claro. bueno, esas cosas, se ve que también es de izquierda, ojo, No, sí, se ve que es de contra izquierda, es re comunista, ¿viste? Es Asocia. comunista, ¿no? Están sumando Sí. comunistas. Al fin y al cabo, ¿te acordás cuando decían el fin de la historia? Decían que se No. terminó la historia. Pues bueno, en este caso parece que no, porque ganó el comunismo, que es el que más No. adeptos tiene. No, es interesante esto, es interesante porque la verdad son temas que a veces se tocan bastante poco y muchas veces Mm. entramos en la lógica de las redes sociales actual, y eso es un problema, de el blanco o negro, el dedito para arriba o el dedito para abajo, el me gusta o no me gusta. Y gente, la cosa no es tan así. Los grises son mucho más importantes que los blancos y los negros.
Digo, no es porque haya dentro de esos movimientos identitarios algunos que solo ven su movimiento identitario y reniegan de la lucha de clases, y reniegan del pueblo, y reniegan de todos esos, que todos son iguales o que lo que ellos defienden sea eso. De cualquier manera, nosotros tenemos que siempre diferenciar el trigo de la paja y estar, como en este caso, junto con los que están con, digamos, el enemigo, no digamos el enemigo, pero sí el adversario común en este, como es Milei, no por Milei, no por Milei. Me encantaría, yo te digo la verdad, mi sueño dorado sería despertarme un día y que Milei diga, bueno, cambié totalmente, renuncié a todo lo que yo quería, vamos a tener más libertad, pero libertad en serio, no la libertad de bajar impuestos a los autos importados entre 45 millones y 75 millones de pesos, mientras le sacamos dinero para los hospitales, para el Hospital Bonaparte, para el Hospital Garrahan, para los remedios oncológicos que la gente no los puede pagar y por eso terminan muriendo. Murieron más de 65 pacientes, y si no murieron más es porque la provincia de Buenos Aires, a los que viven en la provincia de Buenos Aires se los paga, que no hay dinero para la educación, pero para los ricos les sacamos, viste, los impuestos a los autos importados, a las embarcaciones y a las motos, viste, porque cómo no vamos a tener autito importado, ¿no? Vale, ¿cómo vamos a pagar impuestos? O sea, vos Sí, no querés cambiar el auto tuyo, vos. también se baja en retención a los granos, se baja en retención, o sea, se saca totalmente la retención a la exportación de los cueros crudos, que favorecen una industria que es la industria de curtiendo, de producción de cueros que tiene Argentina. O sea, toda esa política realmente, esa manera de entender la libertad, pero para un solo lado, ¿no? Los únicos libres son los que creen eso, o los que piensan eso, los que tienen eso. Que no puede haber libertad si yo quiero casarme con un hombre, o si una mujer quiere casarse con una mujer. ¿Por qué no lo puede hacer si eso forma parte de su libertad? Por eso vos fíjate que ellos se dicen que son libertarios y no son nada libertarios. Ellos son lo que son neoconservadores. Porque son ¿Sí? neoliberales en lo económico y conservadores en lo moral. Recontra conservadores en el resto. Recontra Sí, conservadores en el resto. O sea, no son nada es un, libertarios. no, yo te diría que siempre me recuerda, Ramiro, siempre uno tiene que volver a la historia, ¿no? Pero eso me recuerda a los liberales del siglo XIX, principio del siglo XX en la Argentina, que todos se autodenominaban, o sin ir más lejos, los últimos liberales, antes de estos libertarios modernos, los últimos liberales, ellos se decían, los Alzogaray y todo eso, que eran liberales en lo económico y suma y absolutamente conservadores en lo político. O, este creo que sumó un pasito más, ¿no? Es más conservador que los anteriores porque algunos de ellos mismos hay cosas que ni siquiera los liberales clásicos lo quieren sacar. Los liberales clásicos de Argentina, digo, ¿no? Que para nosotros el liberalismo es una cuestión que a veces otros no lo deben entender, porque el liberal norteamericano es el de izquierda. No, claro, y aparte el liberalismo en los países periféricos tiene esa cuestión contradictoria que significa aceptar la división internacional del trabajo. Entonces los liberales de casi todo el mundo son aquellos que dicen, bueno, nosotros vamos a consumir productos manufacturados de los países que tengan mejores condiciones para producirlos y en su defecto, no, y para compensar nosotros vamos a vender lo que nosotros podemos tener ventajas competitivas. Café, caucho, trigo, productos primarios, que lógicamente valen mucho menos que los productos manufacturados. Nosotros terminamos, como decía Manuel Belgrano, allá en 1777, Osvaldo, o Uh-huh. 1778, perdón, en esos dos años, cuando era secretario del consulado, todavía virreinato del Río de la Plata, él decía, no podemos seguir vendiendo más cuero, tenemos que vender zapatos. Se lo decía en aquella época, mirá vos, prácticamente cuando recién había sacado el libro Adam Smith, ¿no? Ya Manuel Belgrano decía eso, pero todavía seguimos pensando como, digamos, la generación pre-Belgrano. Queremos seguir vendiendo productos primarios, queremos seguir, el Producto Bruto en Argentina el año pasado no cayó tanto por causa de las commodities que se vendieron de granos y principalmente de minerales. De Sí. minerales. Un país que debería estar vendiendo. Y petróleo, gas, todo eso, ¿no? No como un agregado, aparte con una manera de producción que es bastante agresiva con el medio ambiente, ¿no? El cambio climático, los 40 grados que hace acá en Rosario hace un tiempito ya, es fruto de Osvaldo, esa explotación que se hace.
Eso es agenda woke. Sí, puede esa ser, es la agenda woke. Y de comunistas aparte. Claro. De comunistas. ¿Qué está diciendo esa cosa de comunistas, Osvaldo? No, esa es la agenda woke. Habla de ecología, de preservación del medio ambiente. No, Osvaldo, no. De desarrollo sostenible. No, Osvaldo, esas son palabras. No, reventemos todos. Y como dijo Milei, la humanidad, como dijo Milei, no va a ¿cómo es que dijo? Me olvidé la palabra. No va a autodestruirse, alguna cosa, eso, autodestruirse. La humanidad no va a autodestruirse. No, la humanidad no va a autodestruirse, sino que la ganancia de algunos poquitos, de ese 0,01%, va a destruir todo para ellos mismos, hacerse una isla flotante en algún lugar antes que reviente todo. Pero es eso, señores. Los africanos no destruyeron África, fueron algunos paisitos imperialistas que la destruyeron. O sea, y de ahí podemos sí ampliarlo para el globo, ¿viste? Vos sabés de un dato que leí hoy y que me sorprendió de sobremanera. Hay un país que fue el responsable en el siglo XXI del 25% de la forestación que se hizo en el mundo. Un solo país fue responsable. ¿Sabés qué país fue el responsable de ese 25% de la forestación? No quiero decir nada, pero parece que es una isla, ¿no? No, un país comunista. China. Fue el responsable del 25% de la forestación. O sea, por lo cual evidentemente las políticas esas son de comunistas, ¿no? La forestación. Claro. O sea, son todas esas cosas que realmente están y que van a terminar perjudicando. No sé cómo estará, o sea, yo he visto el clima en la Argentina en zonas del sur, de provincias del sur, que tienen 35 o 40 grados, cosas impensadas. Sí. O sea, acá en San Pablo el calentamiento global. Acá en San Pablo tenemos tempestades todos los días prácticamente, con lluvias que paran la ciudad, un desastre. Venimos ahora, en marzo, tuvimos en el sur la mayor inundación del que se tenga registro. Una provincia entera prácticamente, que como el estado, como grande, si no me equivoco, debe ser grande como Bélgica. Entera bajo el agua. Entera bajo el agua. Y bueno, y paremos de contar, ¿no? Porque vemos lo que está pasando también con los inviernos que están pasando en Miami, nevando en Miami, ¿viste? Miami, sí, nevando en Miami. O sea, realmente el clima en un nivel de locura que no tiene destino, y todo esto va perjudicando, van cambiando las producciones porque no se pueden seguir manteniendo también, o sea, hasta perjudica eso. Mejor permitir la siembra directa, así alegremente, a la marchanta, sin el tipo de control, sin la rotación, hace que el clima cambie, claro, porque se deforesta. Está pasando en Brasil con las deforestaciones para pasar a ser el primer productor de soja del mundo. Para eso tuvo que deforestar cientos, miles de hectáreas, ¿no? Y ni te cuento los canales ilegales que van haciendo los dueños de los campos, que para mandarle el agua al campo del vecino, ¿viste? Que eso, o todos los emprendimientos inmobiliarios en los que son la zona de los humedales, que hace que no haya más drenaje de las aguas hacia el Río de la Plata o hacia el Río de la Plata, básicamente, ¿no? Sí, o Río Paraná, o Río Paraná, o todo eso. Río Uruguay, son todos. Regiones que no se inundaban, hoy caen dos gotas de agua y están todas inundadas, ¿no? O sea, vos fíjate que está ocurriendo ese tipo de cosas porque no hay un manejo, porque no hay un Estado tampoco que diga, claro, bueno, se puede y esto no se puede, que no hay control de los Estados. Pero bueno, este hombre neoliberal, libertario, como él dice, que va a ir a destruir, que es el topo dentro del Estado, esto es lo que va a hacer, nos va a dejar un país totalmente destruido. Y lo peor que le hace escuela. Ese discurso que él dijo en Davos, por eso quería un poco referirme un poco a eso del wokismo y el anti-wokismo, ¿no? Que son dos lados de la misma moneda, que es la negación de la realidad. Digo así, el wokismo por ahí niega que además de su nicho que defiende como cosa identitaria, hay otros nichos también, y que hay también una cuestión de desigualdad social que muchas veces queda soslayada. Pero los que niegan las reivindicaciones particulares de los colectivos identitarios
está negando la realidad también. O sea, hay cosas para defender. Cuidado, no queremos hacer, digamos, y vamos a hablar en comunistas, Osvaldo, vamos a ser muy comunistas. No queremos hacer la revolución nada más que con los obreros. Dentro de los obreros hay obreras, hay obreros gay, hay obreros negros. Hay obreros indios. O sea, la clase operaria es heterogénea, querido. Si no entendemos eso, no entendemos nada. Sí. Es cierto. Las reivindicaciones son convergentes, ¿viste? Acostumbrados a esa imagen eurocéntrica, ¿no? Donde el único trabajador que podía hacer la revolución era el europeo, ¿no? Ningún otro trabajador lo podía hacer. Y eran todos iguales como trabajadores, pero no metan negros, no metan musulmanes, no metan nada, solamente es para ese tipo de trabajadores. Bueno, Osvaldo, ya que te metiste en ese tema, quería comentarte una cosa aquí que está ocurriendo en Brasil y que tiene que ver con todo este clima de odio y de votar, como viste el chiste, ¿no? Los insectos que votaban por el insecticida. A mí no me va a hacer nada porque yo soy, viste, insecto que yo no soy cucaracha, soy mosca, viste. Claro, no, perdona, el insecticida revienta a todos los insectos, viste. Muchas iglesias neopentecostales en Brasil, que tiene sus sucursales en Estados Unidos, grandes sucursales en Estados Unidos, la comunidad de brasileros es muy, pero muy grande, pero también la de latinos en general que van a esas iglesias, hicieron campañas todas por Donald Trump, porque pensaban que Donald Trump, viste, era primero que una especie de asociación estratégica que hacían, porque ellos creían en su ingenuidad política de que Donald Trump iba a estar en contra de Lula y que iba a favorecer a Bolsonaro y a la gente que está presa por haber dado la tentativa de golpe el 8 de enero del 2023. Esa era la asociación lógica. Inclusive ellos fueron. Bolsonaro quería ir, la justicia no le permitió porque tiene causas penales, tiene retenido el pasaporte por la justicia, quería ir a la asunción de Trump, mandó al hijo, mandó a la esposa, hizo una escena patética despidiéndose de la esposa, ay, no puedo ir, va ella, mi representación, ¿viste? Y fueron allá y nada, ¿no? Estuvieron ni siquiera en el salón general de nada, estuvieron afuera, en las manifestaciones de afuera, porque la idea de ellos es que Trump iba a salvar a Bolsonaro, iba a salvar, digamos, al bolsonarismo principalmente. Entonces, los pastores evangélicos, la mayoría de ellos bolsonaristas, hicieron campaña por el bolsonarismo, bueno, algunos se están dando vuelta, se están acercando a Lula, porque son más amigos del poder que de las causas, ¿no? Sí. Se dieron cuenta que están perdiendo millones de dólares por las redadas que están haciendo, que hace la policía de inmigración, la migra en Estados Unidos, en las escuelas y también en los cultos evangélicos neopentecostales. Están vacías las iglesias y esta gente está perdiendo el diezmo en dólares. Están desesperados. Uno de ellos, el pastor Malafaia, Osvaldo, acá de Brasil, el más, digamos, aguerrido, el más virulento de ellos, salió a decir que eso era una barbaridad y a defender a los inmigrantes, recitando correctamente, muy correctamente además, a la Biblia, diciendo que Dios había dicho que había que ser bueno con el inmigrante porque no podían olvidarse que el pueblo judío había sido extranjeros también y habían sido migrantes en Egipto y que había que tratar bien a las mujeres. O sea, cosas que son maravillosas, que inclusive son un poco la base de mucho del pensamiento de Enrique Dussel, el filósofo mexicano-argentino, y él lo toman ahora y citan a Martin Luther King, Osvaldo. Yo no lo puedo creer, ¿viste? Después que estuvieron hasta ayercito nomás eran chupamedias de Trump, terriblemente. Ahora como se les ha vuelto en contra, se han dado cuenta que votaron por el insecticida y que ellos también eran insectos, no era únicamente para expulsar a los musulmanes, ¿viste? No era solamente el odio contra la islamofobia. No. Era contra todos los inmigrantes y contra los inmigrantes latinos, que son los que nutren los templos y nutren las alcancías de los templos, ¿no? No quiero que más les interesa. Sí, por su conformación, ¿no? De necesidad, obligación de pagar un diezmo, entonces, que no pasa en otras corrientes religiosas, ¿no? Que no se obliga a eso.
Acá también están siendo el mismo camino, pero se ve que acá todavía no lo analizaron y están siendo el camino estricto que tenía el mismo que tenía Bolsonaro durante su campaña, ¿no? Muchos, estaba escuchando un periodista de acá de Rosario que es evangélico y se está preparando la campaña para ser diputado en las elecciones de este año. O sea, evidentemente el sector, uno de los sectores muy importantes que sirve de sostén a Milei es el sector evangélico también, ¿no? De iglesias, muchas originarias de Brasil, las que están acá. O sea, en realidad hay un corrimiento de ese sector al libertarismo, al liberalismo, no sé cómo decirlo. Hay una mala lectura de todo eso. Muchas de esas iglesias fueron, digamos, aliadas al Partido de los Trabajadores en los 3 primeros gobiernos. Inclusive Marcelo Crivella fue de Dilma Rousseff, ministro de Pesca, ¿no? Y grandes senadoras y una ministra de Igualdad también profesaba esa religión. La propia Marina Silva, actual ministra de Medio Ambiente, es también evangelista neopentecostal. O sea, no hay un esencialismo, no es porque sean de esa religión que van a ser necesariamente neoliberales. Lo que pasa es que hay una corriente muy, pero muy grande de ellos que vuelcan por el lado de lo que se conoce como la teología de la prosperidad, claro, y que tiene 2 vertientes. Primero, el individualismo, sálvate a ti mismo, nada por lo social, viste, las salvaciones individuales, cómo se comporta uno frente a Dios, en eso un poquito medio parecido con algunos sectores protestantes, y también esa cuestión, ¿no? Si uno aporta, dando se recibe, viste, si uno aporta, recibe con creces porque Dios es magnánimo, y también tomado un poco eso del protestantismo, según dice Weber, que es una cuestión también muy, muy, pero muy debatida, la idea de que Dios, el estar bien con Dios se demuestra en tu bienestar material, ¿viste? Si vos tenés un buen bienestar material es porque Dios te premió por tus buenas acciones. Cosa que, bueno, es un poco cuestionable, ¿no, Osvaldo? Pero bueno, ellos creen firmemente en eso y sí. Y tienen si vos los escuchás a veces, los definís, son los que te desean siempre bendiciones, ¿no? Dice bendición, bendición, bendición. Pero la bendición en realidad tiene, en la concepción de ellos, es una bendición individualista. Vos deseas bendición porque vos querés tener esas bendiciones. Entonces las haces solamente por vos, no para favorecer al otro, para mejorar al otro. Es una interpretación que hace media compleja de la Biblia, de las bendiciones que indica la Biblia. Pero bendiciones para bendecirnos a todos, no para bendecir a otro, para yo bendecirme y yo ganar con eso. O sea, ese individualismo sí forma parte de la matriz que tienen estas corrientes religiosas, estas corrientes políticas que escribe Milei y todos los que están en el mundo, ¿no? Vox en España, ¿cómo se llama en Italia? Fratelli. Sí, bueno. La hermandad, los hermanos. Uh-huh. Sí, todas estas cuestiones que tienen estas corrientes políticas que son esencialmente liberales y que sí se hermanan las políticas, lo religioso con lo político. Bueno, pero no... en eso sí hay una justificación para entenderlo, ¿no? Cuando, sin embargo, acá sin ir mucho más lejos, ¿no? En la época de la dictadura, los evangélicos llevaron a un montón de gente. No, sí, seguro. No. Por eso no estamos diciendo que son esencialmente malos. No, por eso te digo, pero se están extremizando en función de ese individualismo y de esa cuestión que vos bien decías, que si vos vas a entrar al cielo si sos exitoso económicamente. Y tu éxito económico va a ser solamente por lo que hiciste vos. Y cuidado, Osvaldo, también. Hay que dejar bien claro qué bueno eso que estás diciendo, porque también hay muchas corrientes que se separaron de ese pensamiento individualista, y no son pocos. Inclusive uno de ellos es diputado del Partido de los Trabajadores acá, muy, pero muy bueno. Y hay muchas iglesias que salieron de esa idea de la teología de la prosperidad, como se llama, ¿no? Y tienen una visión mucho más social y hasta te diría, no sé si decirlo, si
me cabe a mí decirlo, pero yo creo que un poco más espiritual de la cosa. No sé si a mí me cabe ahora medir yo, viste, cuál es más espiritual o menos espiritual. Sí, cuál es más o menos espiritual, sí, en realidad no. Bueno, pero por lo menos yo veo que no son tan materialistas, por lo menos, ¿no? En ese sentido. Los otros se definen, gane más, no sé cómo se llama, hay una frase que utilizan acá estas iglesias que tienen su origen en Brasil, que no me acuerdo cómo utilizan, que como que ellos promueven que vos puedas ganar más, que vos ganes más. Y que son pero todas siempre visto desde un punto de vista individual, ¿no? No pensando que si yo tengo que matar a 3 para ganar más yo, no. Eso no es bueno. Si yo tengo que explotar a 3 para yo ganar más, no. Eso no es bueno. Eso. Y estas iglesias, Osvaldo, con ese pensamiento así, vamos a ser sinceros, no nos hagamos acá de sonsos, tienen todo un componente geopolítico muy, pero muy importante porque vienen apadrinadas, no digo engendradas, pero por lo menos apadrinadas o estimuladas desde el gran país del norte, ¿no? Porque tenía mucho miedo de lo que era la Iglesia Católica en Latinoamérica con la teología de la liberación. Y acá hubo personas de los nuestros que los hemos llamado los papas viajeros, los papas de la paz, que no son más papas, no vamos a decir quién era, pero era un hombre que nació en Polonia, digamos, un papa polaco, que hizo mucho para destruir a las iglesias de base, a las iglesias principalmente en Brasil, que era muy, pero muy fuerte. En Argentina también, pero la iglesia argentina también tenía algunas ramas, ¿viste? De la jerarquía que necesitaba mucho, ¿viste? Que la sigue teniendo. Que la siguen teniendo. Pero acá en Brasil, ¿viste? Lo que era la iglesia de base, la iglesia que estaba capilarmente en todas las comunidades del pueblo más pobre, ¿viste? Prácticamente salieron con ese papa, el papa viajero, el papa de la paz, le hizo una lucha encarnizadísima, inclusive a Boff, que era el filósofo, uno de los creadores de la iglesia, de la teología de la liberación, lo excomulgó. No el papa, lo excomulgó Ratzinger, cuando era Ratzinger el Torquemada. Cuando digo Torquemada es porque la Inquisición terminó, pero cambió de nombre, ¿no? Pasó a ser, creo que, la Congregación de la Conciencia, como en alguna cosa por el estilo. Sí, no sé, que es la que representaba Ratzinger. Ratzinger llega a través de eso. Claro. Y Ramiro no solo hizo eso, destruir las iglesias de base, sino que favoreció de manera extraordinaria iglesias como el Opus Dei. Claro. Además, corrientes religiosas como el Opus Dei, quitándole unas ventajas que ahora se las sacó toda Francisco. Le sacó todas las ventajas. Francisco, veo otro representante el maligno en la tierra de la agenda woke, ¿viste? Que ahora ese wokeista de Francisco ha puesto a mujeres en ministerios claves en las cuales nunca habían participado en la historia de la iglesia. ¿No? Francisco es un comunista, que hay que excomulgarlo a Francisco, ¿viste? Él es el representante del maligno, dijo Milei, ¿viste? Sí. Sí, su lógica es cierto, su lógica es cierto. No, buenísimo eso, Osvaldo, porque fue un movimiento de pinzas en realidad. Por un lado, sacar al movimiento, a la iglesia de base, por otro lado, poner dentro de la propia iglesia católica, ¿no? Como cancerberos de la fe correcta a todos estos grupos ultramontanos como el Opus Dei, por ejemplo. Pero hay muchos más, ¿no? Sí, ese quizá porque fue el que más se vio beneficiado por el Papa polaco. Papa polaco. Polaco, sí, el Papa polaco, Papa polaco. Fue el más beneficiado, sobre todo por la corriente religiosa más beneficiada con las políticas, le permitió cosas que dentro de la doctrina no se le permitió a ninguna religión. Algún día vamos a tener que traer a alguien que explique todas estas cosas, porque son cosas muy lindas de saber y de entender, ¿no? Y como uno parece que la iglesia fuera solamente el padre que conoce de la parroquia o el papa en general, y en realidad la iglesia tiene unos caminos políticos que son muy complejos. Políticos y geopolíticos. Sí, todo, digo, político desde todo amplio punto de vista. O sea, el mismo, la caída, o sea, no hay una relación directa entre la caída con todos los errores, defectos y cuestiones malas que tenía la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia y todo eso. O sea, hay una relación directa entre el ascenso del Papa al polaco
Claro. y la caída de todo eso, ¿no? Sí. Y un quinta columna como Lech Walesa, por ejemplo. Claro. También era polaco, otro polaco, Sí, otro polaco también que disque sindicalista, ¿no? Sí, era del sindicato de los astilleros, en Danz, me parece, en Polonia. Solidaridad, ¿no? Que alguna cosa por el estilo, creo que era solidaridad, alguna cosa. Solidaridad el partido, sí, solidaridad en castellano, no sé, vos lo querías decir en polaco, evidentemente, pero ahí lo llegamos, que llegó a ser presidente a través de Solidaridad, ¿no? Claro. De Polonia. Sí. Un desastre como presidente, duró un solo mandato, sí. Yo Claro, yo conozco Polonia, pero no aprendí nada en Polonia, de polaco. Muy difícil. Terriblemente difícil. Ni decir gracias siquiera. Ay, muy difícil. Pero bueno, son cosas que se van y que ahora es necesario volver a verlas por la situación actual, ¿no? Por la emergencia de un señor Milei, por la emergencia de un señor Trump, por un discurso de Milei muy aplaudido en el mundo entero, por las derechas y por muchas izquierdas anti-woke. Por eso que estábamos diciendo esto. Cuidado, que el anti-wokismo es tan malo como si el wokismo es malo, el anti-wokismo también es malo, porque no nos deja ver cuál es la realidad completa de las cosas. Esa es la cuestión. Estas cuestiones que son así estrictas o digamos que dicen yo soy el bueno y todo lo demás es malo. Claro, todo y en todos los casos son siempre malas. Porque ella dice el que no piensa como yo es malo. Eso es solamente por no pensar como yo. Y entonces esos extremos son los que no son, creo que no tienen, que son los que complican la posibilidad de encontrar, porque todas las cosas, no sé si lo dijiste vos, me parece que hoy lo dijiste, o sea, en realidad somos un montón de grises, no somos blanco y negro. Claro que sí. Las grises hay por todos lados y eso es la única manera, porque tenés que contemplar las diferencias, esas desigualdades, las tenés que contemplar. Si no, te haces un país como para vos nada más, y todos los demás quedan afuera. Quería decir una cosa, Osvaldo, para terminar este tema y pasamos a un tema musical. Con relación a estas supuestas izquierdas que son anti-wokistas, porque el anti-wokismo, que comienza junto con la derecha, como parte del discurso de la derecha, comienza a través del discurso de odio. El discurso de odio garpa. El discurso de odio es funcional y está muy bien, disculpen que sea autorreferencial, pero en mi tesis doctoral yo dije que mucha gente piensa en el amor cuando piensa en Romeo y Julieta, pero nadie piensa en el odio cuando piensa en Romeo y Julieta, justamente, claro, que lo que impidió ese amor era el contexto de odio. Digo esto porque participé en una reunión de un grupo que se llama Neuroperonismo, pero muy interesante, con el doctor Romero, y que él decía, bueno, Shakespeare tuvo que ponerle un poquito de picante porque se decía que era una historia de amor, de dos jovencitos que se amaban, no pasaba nada, entonces le puso un poquito de picante para que la gente tenga un poco de interés y le puso el odio. El odio entre los Capuletos y los Montescos, ¿eh? Bueno, entonces el odio sabemos muy bien que fue un sentimiento que no fue muy estudiado. Maquiavelo no estudió el odio. Maquiavelo en El Príncipe habla del temor o del amor. Habla muy poquito del odio. Pero fue muy utilizado a lo largo de toda la historia. A lo largo de toda la historia fue pero muy utilizado. Y podemos colocar innúmeros ejemplos. Pero siempre es una cosa que nosotros no queríamos ver. Entonces esta agenda anti-woke de la derecha va en esa cuestión del odio. Y les es pero muy redituable. Y muchos sectores de esta izquierda, entre comillas, que también se han convertido ahora en anti-woke, están usando los mismos argumentos y quieren cabalgar en el mismo odio para beneficios políticos bastante mezquinos. Quieren ir a upa de ese sentimiento que ya fue creado. Entonces, hay mucho oportunismo también. No es solamente, una cuestión, digamos, de discusión política. Hay mucho de oportunismo y de llevar agua para su propio molino, Osvaldo. No sé, un poco lo que yo estaba pensando, viendo últimamente cómo se veía un poco en Argentina, ¿no? Y de ahí, y en Brasil también, ¿eh? Y en Brasil también. Gente que era del Partido Comunista, ahora está dentro de esta supuesta nueva izquierda, hay movimientos, no vamos a decir los nombres acá, pero que son de la agenda anti-woke,
justamente para compartir y para, digamos, rapiñar, afanar un poquito de ese odio generado por la ultraderecha. Entonces, viste, hay un poco de cálculo político en eso, me parece. ¿Qué pensás vos? Sí, creo que sí, hay un cálculo político, probablemente. Bueno, terminamos con el woke y anti-woke. Vamos a escuchar una canción. ¿Qué te parece, Osvaldo? Vamos a escuchar una cancioncita. ¿Qué haces? Hay vos fisura, tirado en tu coqueta, jorobando al que disfruta o pasea en camioneta. Venís de la matanza a jodernos el verano, que te duele la panza, se acabó la joda, hermano. ¿Qué haces ahí vos, trapito, zarandeando tus andrajos? El monopolio es de mi empresa, te vas o te muelo a palos. ¿Qué haces ahí vos, mantero, ensuciando mi vereda? Si ni tenés monotributo, anda corriendo para afuera. ¿Qué haces ahí, cartonero, con tu carro en la parada? ¿No ves que estás delinquiendo? La basura es propiedad privada. ¿Qué haces ahí, limpia vídeos rajantes que te encierre? Nadie te tira un billete si no tenés ni QR. ¿Qué haces ahí vos, pendejo, malabareando en el semáforo? No me tientes que te piso con la 4x4. Pendejita, molestando por los bares, guardate las estampitas, en el putero hay lugares. Quédate en tu villa, negro de mierda, que para vos no hay plata, tierra, techo y trabajo. Anda a pedírselo al Papa, porque el sol es todo nuestro, el mar nuestra pileta, privatizamos la sombra, ya compramos la arena, que la luna y las estrellas tampoco las podés ver, no te alcanza la guita, ahora están en alquiler. Bueno, y seguimos con el programa, Osvaldo. Estábamos escuchando una hermosa canción cuya letra es una poesía de un político argentino, de Juan Grabois, ¿no? Persona también fue llegada al Papa, parece que estamos eligiendo todo. El Papa Francisco, el Papa Francisco. Sí, el Papa Francisco, no Ratzinger, del fin del mundo. Claro, porque en realidad los dos siguen siendo papas, ¿no? Bueno, viste, volvimos a la época, la gente está hablando del tecno feudalismo, volvimos a la época de los dos papas también, la época feudal. De los dos papas, sí. Sí, de los dos papas, uno en Dijon y en España, y otro en Roma, ¿no? La época de los dos papas. Ahí había uno también en Aviñón y otro en Roma también, creo. Y después el de Aviñón se fue a España. Sí, es verdad. O sea, porque era español el hombre. Pero bueno, no, sí, realmente estamos viendo todo. La historia se repite, ¿no? Primero como comedia, después como farsa, decía. Así es. Y bueno, estamos viendo, vamos a tener que hablar un poco de lo que está pasando en Latinoamérica con relación a Trump, ¿no? Con relación a las deportaciones, Osvaldo, estas cosas de los latinos que son deportados con la camiseta, viste, latinos por Trump. De varios tipos, ¿no? No hemos visto una sola, hemos visto varias camisetas latinos por Trump. Y bueno, gente que también votó el insecticida de alguna manera, ¿no? Pensabas que ellos no los iba a alcanzar, ¿no? Que no vengan nuevos. Claro, ¿no? Ya estamos, ¿viste? Los que estamos ya estamos. Pero te dijo que iba a expulsar 11 millones. Nada, no lo va a hacer, ¿viste? No lo va a hacer. Lo mismo que nosotros escuchábamos en Brasil acá cuando eran las elecciones en las cuales lo eligieron a Bolsonaro. No va a hacer nada de lo que dice. Es una forma de expresión, ¿viste? Digo, es realmente interesante porque ¿de qué vale la palabra? Si nadie le cree. O sea, no, yo creo lo que yo quiero, ¿viste? O sea, yo voto porque yo sé que confío en que yo voy a tener razón y que
todo lo que este hombre dice no es verdad. Bueno, entonces, viste, estamos en una relativización total. A veces nosotros pensamos, bueno, la gente vota racionalmente con el bolsillo, de acuerdo a sus intereses, a sus conveniencias, y vemos que está complicada la cosa, ¿no, Osvaldo? Está muy, pero muy complicada. Sí. E inclusive en Argentina, que veo que hay mucha gente que todavía sigue esperando un milagro que no va a ocurrir con este gobierno de Milei. No, ya va a cambiar, no, ya vamos a ver, bueno, hay que esperar. Bueno, pero ya hace un año que esperamos, hace un año que las empresas las están cerrando, que las pymes están cerrando, que ya hay más de 200.000 empleos formales que desaparecieron, y mucha de esa gente que pasó, digamos, a trabajar a través de un aplicativo, ¿viste? Ah, yo soy mi propio patrón. No, vos sos tan pobre que ni patrón tenés. Tu patrón es un aplicativo, tu aplicativo de celular. Ni patrón tenés, no tenés ni siquiera a quién decirle que te deje faltar un día porque estás enfermo. Pero viste esa idea de que soy libre. No, al contrario, falto porque yo quiero. Yo, claro, falto porque quiero, no es que... Eso sí, no cobras. Ah, bueno, que sí, falté porque quise. ¿A qué quiero cobrar, no? Sería... No, inclusive dentro de estos relatos de la verdad y de la no verdad, por ejemplo, ¿no? Lo que hizo Petro me pareció que fue muy bien, muy soberano, inclusive, defender a los propios nacionales de que no los mandaran esposados como los mandaron acá en Brasil. Una actitud muy buena que tuvo Lula cuando se enteró que, viste que llegaron esposados los primeros deportados. El primer avión de deportados lo mandan acá a Brasil. Venían desposados en el avión, eso había leído, ¿no? Sí, los maltrataron. Y el avión tiene que hacer dos escalas técnicas, una en Panamá, porque era un avión de porquería, la verdad que era eso, y la otra segunda escala técnica la tuvo que hacer en Manaus, mira, cerca, ¿no? Y tenían que llegar hasta Brasilia. Cuando se entera Lula de cómo venían, él mismo agarró, paró todo en Manaus y dijo, no, ahora son brasileros, están en suelo brasilero, acá no cometieron ningún delito, le sacan las esposas y los mandamos a Brasilia en nuestro propio avión. Lo cual fue una actitud muy, pero muy buena. La derecha de acá, la derecha trumpista, hasta que yo te digo que había apostado por Trump, porque supuestamente en su cálculo político loco, lunático, te diría, no loco, lunático y absurdo, Trump iba a salvar a Brasil porque iba a liberar a todos los presos del 8 de enero y iba a permitir que Bolsonaro pudiese ser candidato. O sea, una cosa de loco, o sea, una cosa elemental. Un presidente no se mete en los asuntos jurídicos de otro país. Ni aún en la época de la colonia, te diría. Ni aún en la época de la colonia. Por eso había instituciones como los oidores y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero esta gente loca piensa eso, ¿viste? Ese pensamiento mágico, lunático que ellos tienen, terraplanista en materia política, y a veces en materia física también, geofísica también, lleva a estas locuras y bueno, por eso quería destacar la posición, la actitud de Lula y la actitud de Petro. La actitud de Petro también. Acá todos los medios en Brasil vendieron como que Petro se bajó los pantalones, para decirlo de forma bastante vulgar, ¿no? O sea que digamos que tuvo que bajar la cerviz, que bajó la cabeza, que tuvo que transigir en todo. Y no transigió en todo. Petro no transigió absolutamente en todo. Primero, los aviones, los colombianos que están en situación irregular en los Estados Unidos van a viajar en aviones colombianos. Inclusive dijo, pongo mi propio avión presidencial para traerlos. No me los mandan en esos aviones militares que tienen ustedes esposados y en condiciones infrahumanas. Segundo, no hay tarifas. No vamos a poner tarifas. Porque si ustedes nos ponen tarifas aduaneras, nosotros les ponemos también. Entonces, bueno, quedaron lo del tema de las tarifas aduaneras. Parecería que en principio quedó congelado ese tema. Y eso me parece que fue una actitud muy, pero muy, muy soberana, te diría. Muy soberana y muy digna de la preocupación, que muestra la preocupación de un mandatario con sus propios connacionales, ¿no? A diferencia de muchos otros que, bueno, está bien, mándamelo. Y de Claudia Sheinbaum también. Muy, pero muy bien lo de la actitud de Claudia Sheinbaum, que inclusive rechazó que fuera un avión con repatriados que muchos de ellos no eran mexicanos, eran guatemaltecos pero que son todos latinos, pero vas a mandar a México. ¿Cómo es esta historia? O sea, vamos a traer los nuestros, mandamos los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana a buscarlos, no necesitamos que ustedes los traemos nosotros, no pasa nada, México te ama, vuelvan a México. Hay todo un plan de acogida a esos migrantes mexicanos, que son muchos, y
Pero me parece que son actitudes muy interesantes, Osvaldo, ¿no? La de los tres presidentes, tanto de Lula, como de Petro, como de Claudia Sheinbaum. Dos cosas. Acá fue vendida de la misma manera que en Brasil, que había sido que bajó la cabeza Petro primero, lo cual fue un error de la interpretación que hacen, por un lado. Y por otro, Petro también dijo, le pedía a los colombianos que vuelvan a Colombia, que no se queden porque iban a ser maltratados. Él está en puerta abierta de Colombia para que vuelvan. Tuvo un trato, digamos, diferencial, ¿no? Como explicándole. Me falta saber por qué no volvieron a Argentina, nada más, pero bueno. Vaya uno a saber, ¿no? Lo que sí que esto me parece que tarde o temprano va a terminar siendo un tiro en el pie para la propia economía norteamericana. Sí. Hay un cálculo que entre el 2,6 y el 6% del Producto Bruto Interno podría caer en el primer año. Hay imágenes de supermercados, de cadenas de supermercados muy grandes, mundiales, no vamos a decir el nombre, pero comienza con W, sí. Y termina con Mart. Vacías, totalmente vacías, y otros más también, vacías, como es campos de vid totalmente vacíos, también la cosecha de muchas frutas totalmente vacías, los campos vacíos, gente que no fue a trabajar, las obras civiles sin albañiles porque no fueron a trabajar, así muchísima gente que no va a trabajar. Comentábamos el caso también de las iglesias evangelistas neopentecostales, pero también sabemos de escuelas que los niños no van porque están yendo a buscar a los niños, como si los niños fuesen delincuentes, Osvaldo. Y también los trabajadores, o sea, en la construcción y eso, tienen miedo que los busquen ahí y que se los lleven. De todas maneras, creo que eso forma parte de la política que había planteado Trump originalmente, ¿no? Porque él sabe que el trabajo que puede dar en Estados Unidos, mucho lo van a tener que, si quiere que los norteamericanos busquen trabajo, van a necesitar el trabajo que estaban llevando adelante los inmigrantes latinoamericanos. Reconozcamos que con sueldos mucho menores, con condiciones laborales bastante malas, ¿no? Entonces tendrían que, es una apuesta, supongo, para que él encuentre. Lo que pasa que, bueno, no sé cómo le irá a salir en el tiempo, porque yo veo en muchos países el migrante es el que trabaja los 7 días a la semana, el que trabaja hasta altas horas, el que trabaja más de 8 horas. Entonces, lo cual también está mal, porque no pueden trabajar, sí, claro. O sea, el cansancio es para todos, o sea, las 8 horas es para todos, no hay algunos que pueden trabajar 12 y otro 8, una constitución física determinada, sino que siempre es estresante el trabajo de más de 8 horas, como máximo, diríamos. Entonces, pero creo que también apunta un poco a eso, pero hay tareas que no lo van a hacer los norteamericanos. Ahí tenemos dos cositas, Osvaldo. Una cosa que vos dijiste muy bien, que él también en la campaña dijo que iba a expulsar a todos los extranjeros. Pero también dijo otra cosa, iba a bajar la inflación. La inflación es muy alta, hicimos como 2 o 3 programas con Anaí, que vive en Estados Unidos, les recomendamos que los vean, Café Mercosur Mundo, donde ella planteaba el tema de la inflación, que fue muy grande y que fue uno de los ejes centrales de la política y de las esperanzas de los norteamericanos, de los estadounidenses, mejor dicho, para elegirlo a Trump. Pero con esto, los precios están subiendo. Estaba viendo la vez pasada cómo los huevos subieron un montón, porque no hay quien vaya a buscar los huevos, digamos. La palta y muchas otras cosas más de hortalizas y legumbres y verduras subieron muchísimo porque no hay gente que vaya a trabajar. Entonces, y cuidado, que Estados Unidos tiene un crecimiento de poblacional bastante bajo. Mira, yo no me animo a decir, pero creo que es negativo inclusive. Y casi pleno empleo. O sea, no hay muchos grandes empleos. O sea que, viste, yo te digo la verdad, aunque vayan, digamos, mano de obra estadounidense a ocupar el espacio de estos roba trabajo, roba empleos chicanos, latinos, mundo, que los estamos mandando de vuelta, como decimos, no van a ir a trabajar por el mismo precio. Y la inflación no va a ser. Va a subir. No. Va a subir y va a tener las consecuencias son reales. Aparte, también, si él quiere
reemplazar producción china por producción norteamericana, los productos van a ser más caros, porque los chinos producen más barato, o sea, más barato. Ahora creo que por tecnología, no por sueldo. En su época era por sueldo, ahora creo que ya es por la tecnología que ellos tienen en la producción. De hecho, bueno, vos lo sabés, por la planta de autos eléctricos se está fabricando en Brasil, que es la sin hombres, bueno, que es la competencia de la otra, del fabricante del asesor. Construya sus sueños en inglés, digamos. Claro. Y la otra fábrica que es competencia de esa, del asesor del presidente norteamericano, el dueño, ¿no? Saben que no puede competir con esos autos, porque son más baratos. Los autos de Don Nicola, digamos. Los autos de Don Nicola. Claro, Don Nicola, sí. El que le inventaba las cosas a Edison, y después Edison se anotaba para él. Esas cosas son más caras y van a ser más caras. O sea, la inflación inevitablemente va a subir en Estados Unidos. De todas maneras, ellos tienen una ventaja, siempre a considerar, que ellos se endeudan en su propia moneda, ¿no? O sea, mejor dicho, emiten dólares de su propia moneda que se endeudan en esa propia moneda. Cuando quieren invertir más, cuando quieren emiten menos. Es una ventaja que es el único país del mundo que lo tiene. Como para cerrar, ¿viste cuál es la última locura? No locura, digamos, lo último que le está quitando el sueño a Donald Trump, ¿no? Quizás le quitaba el sueño a las grandes élites económicas de Estados Unidos, un tema llamado, una palabrita llamada desdolarización. Dice que le iba a cobrar 100% a los países que no usaran el dólar como moneda de intercambio internacional y que los BRICS ni se atrevan ni osen en pensar en hacer una moneda alternativa al dólar, ¿viste? Porque ahí va a ser que va a ser acá a hacer tronar el escarmiento, ¿viste? Sí. Esas bravuconadas. El que él terminaba la guerra de Ucrania en un día también dijo algo así. Sí, también dijo eso. Pero bueno, viste, son las preocupaciones geopolíticas reales. Es tan así lo que estás diciendo vos, que ellos tienen miedo de no poder transferir sus propias crisis, como han hecho eternamente, a, digamos, la emisión monetaria. Y cómo van a pagar los 33 billones de dólares que tienen de deuda. De deuda externa, porque de deuda interna llegan casi a 10 no 1.000 billones de dólares. Lo que pagan de intereses por esos 33 casi billones de dólares son 1.500 millones de dólares por año, mucho más de lo que invierten en industria armamentística. Fíjate vos hasta qué punto, ¿no? 1.500 billones. Por eso me parecían millones, que poco, porque invierten bastante en armamento. Es más de lo que ellos, que ellos gastan, creo que sí, 1.4 billones en armamento. Y creo que lo que pagan de intereses, si no me equivoco, son 1.5 billones de dólares. Más lo que tienen que pagar en intereses que lo que van a destinar a armamento, que de hecho es el que más gasta más que todos los otros juntos, ¿no? Sí, no, que su único... Sí, están invirtiendo en realidad, no están gastando. En eso no sé que tenés razón, están invirtiendo. Ellos mismos, y para ellos es el único gasto importante que tiene el Estado es en defensa, no tiene otro gasto más. Porque después muchas cosas están repartidas en los demás estados. O sea, no es que ellos en salud no les interesa, en educación tiene poca participación el gobierno central, en salud tiene poca participación el gobierno central. Lo que tiene mucho es en defensa nada más. O sea, si vos decís que en impuestos, en intereses gasta más que lo que gasta en defensa, es lo que más gasta el gobierno norteamericano. Exactamente. Y eso, viste, les está quitando el sueño a varios en los United States. Bueno, Valito, hicimos un programa absurdamente comunista, recontra absurdo. Estamos del lado ya, ¿viste? Nos estamos cayendo del globo de tan a la izquierda que estamos. Sí. Para honrar a todos los comentarios que nos dejan en las redes sociales, que se los agradecemos, lógicamente. Sí, se acordaron mucho de que nosotros acordaron mucho. Y a veces, el último programa tuvo muchos comentarios de que éramos zurdos comunistas y no sé cuántas cosas más, pero bueno.
Sí, les agradecemos mucho los comentarios y a veces vos sabés que un día vamos a hacer una reacción a los comentarios, pero vamos a comentar algunas cosas, pues son tan calcados los que se decían hace 5 años atrás con relación a Bolsonaro, cuando había ganado Bolsonaro, lloran, ¿viste? Esas cositas Sí, no. se van repitiendo, ¿viste? Ya todo está inventado, no se inventa más nada, hace siglos que no se inventa más nada. Le mandamos un abrazo muy grande a Guadalupe Salinas, que nos ayuda en las redes sociales, nos hace un trabajo muy, pero muy grande. A Marchela. Y difícil trabajo para ayudarnos a nosotros en redes sociales, trabajo difícil. Alberto, que nos manda informaciones constantemente, gracias a las cuales podemos hacer este programa. A Marchela, que hoy no pudo estar, pero nos ha dejado esa entrevista maravillosa. A Norma López, que ha sido la entrevistada. Agradecemos muchísimo a Sergio Rossi de la revista de Puño y Letra Web, al doctor de Petris de el blog arrabaljurídico.blogspot.com, que ha sacado últimamente unas notas acerca de la extrema derecha muy pero muy buenas, y a la gente de la Extremo Impacto, y aprovechamos para invitarlos a que se suscriban a los 2 canales que tenemos de informaciones, uno de noticias latinoamericanas llamada Solidaridad Patria Grande, el link está en la descripción, y otro Resistiendo con Aguante TV, donde hay noticias del mundo, de América Latina, pero también de Argentina. También los 2 links están en la descripción de los programas. Un abrazo, Osvaldo, hasta el sábado. Hasta el sábado.